Bien, buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para sustanciar las defensas de las diferentes secciones en las que se articula el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, en primer lugar, para dar comienzo a esta sesión, le doy la palabra al secretario de la Comisión para que proceda a la lectura del orden del día, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El orden del día es el siguiente: lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Y en el punto número 2, comparecencias de altos cargos de la Junta de Extremadura a los efectos de informar sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2025. A las 9:30, las secciones 10, 20 y 21, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Endeudamiento Público y Fondo de Contingencia. A las 11 horas, secciones 0, 2 y 22, Presidencia y Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. A las 13 horas, sección 11, Consejería de Salud y Servicios Sociales. Y a las 16:30 horas, la sección 12, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, señor Fernández Calle. En cuanto al acta de la sesión anterior, señorías, no sé si le ha llegado por correo electrónico, entiendo. No sé si alguno de los grupos parlamentarios tiene algo que comentar. Bien. Si no es así, entiendo que la aprobamos por asentimiento. A continuación, sustanciamos el segundo punto del orden del día, que, como decía el secretario, está formado por comparecencias de altos cargos de las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura con el objetivo de defender los presupuestos y que los diputados y diputadas de esta comisión puedan preguntar por cuestiones y dudas de cara a abordar las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En primer lugar, procedemos al debate de las siguientes secciones. La sección 10, sección 20 y sección 21, que corresponde con Hacienda y Administración Pública, así como Endeudamiento Público y Fondo de Contingencia. En este momento le doy la bienvenida a todos los altos cargos que nos acompañan por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. Sean bienvenidos a esta comisión y les agradecemos su presencia. Según nos consta en el comunicado que nos ha llegado a la mesa, la persona que comparece para estas secciones 10, 20 y 21 es la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, doña Inmaculada Núñez Arroyo, que entiendo que es así. Bien, pues si es así, sabe que tiene un tiempo de 20 minutos para hacer la defensa de estas secciones y, a continuación, le daré el tiempo para preguntas a los grupos parlamentarios por tiempo de 10 minutos y cerrará usted por otros 10 minutos. ¿De acuerdo? Así es que, señora Núñez Arroyo, cuando usted quiera puede comenzar. Buenos días, presidente, miembros de la mesa, señores y señoras diputados. Vuelve a ser un honor para mí venir a la Asamblea de Extremadura para comparecer ante esta Comisión de Hacienda y Presupuestos. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, según el decreto de la presidenta, el decreto 16/2023, le corresponde, entre otras materias, toda la propuesta y ejecución de las políticas en materia de Hacienda, ingresos públicos, presupuestos y tesorería, financiación autonómica y fondos europeos. Corresponde, por tanto, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2025 y la tramitación del correspondiente anteproyecto de ley hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta, teniendo en cuenta para ello las previsiones contenidas en el título sexto del Estatuto de Autonomía y en el título segundo de la Ley 5/2007 General de Hacienda Pública de nuestra Comunidad Autónoma. Así, el proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio 2025 consta de un texto articulado y del estado de ingresos y gastos, además de toda la documentación que es necesario incorporar en virtud del artículo 56 de la Ley General de Hacienda.
En cuanto a la elaboración de los presupuestos, pues se han seguido las disposiciones de la orden de 4 de junio de 2024 por la que se dictan normas de elaboración de los presupuestos y que fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 6 de junio. Y respecto a la tramitación como proyecto de ley, también hemos seguido las disposiciones o las previsiones contenidas en el artículo 69 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con relación a los artículos 65 y siguientes del mismo texto legal y con arreglo también a las especialidades previstas en la Ley General de Hacienda de nuestra comunidad autónoma. Como secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, comparezco ante esta comisión y en línea con las consideraciones realizadas por la consejera en el debate de totalidad celebrado ante el Pleno de esta Asamblea, comparezco, como les digo, ante esta comisión para desarrollar con más detalle las consignaciones presupuestarias que se encuentran en las secciones 10, Consejería de Hacienda y Administración Pública, 20, Endeudamiento Público y 21, Fondo de Contingencia. La elaboración de los presupuestos correspondientes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública se ha realizado pues, teniendo en cuenta la estructura orgánica de esta consejería. En orden pues, a una mejor comprensión del destino de estas partidas presupuestarias, pues es necesario que recordemos que la Consejería de Hacienda y Administración Pública es el órgano del Gobierno autonómico que está encargado principalmente de proponer y ejecutar las políticas en materia de hacienda pública, presupuestos y gastos, gestión del sistema de financiación, fondos europeos, función pública, empleo público y formación de los empleados públicos. Para ello, como les digo, cuenta con las consignaciones presupuestarias que contienen la sección 10, Consejería de Hacienda y Administración Pública, 20, Endeudamiento Público y 21, Fondo de Contingencia. Bueno, teniendo en cuenta o conforme a los criterios que nos ha marcado la Secretaría General de Presupuestos y Financiación, la dotación presupuestaria de la sección 10 para el ejercicio 2025 asciende a 79.911.156 euros. Teniendo en cuenta la dotación presupuestaria de esta misma sección para el ejercicio 2024, destacarles que se produce un incremento de la dotación presupuestaria que alcanza casi un 19% en esta consejería. Analizando el proyecto de presupuesto de la consejería por fuente de financiación, destacarles que el 87,76% de los créditos, es decir, un total de 70.126.000 euros, se van a financiar con fondos propios de la comunidad autónoma. Apenas un 10,43% con fondos FEDER y concretamente con fondos europeos y apenas un 1,81% con transferencias del Estado. Si analizamos la dotación presupuestaria o el presupuesto correspondiente a esta sección 10, a esta consejería, por capítulo de gasto, hay que destacar que el principal capítulo de gasto de este proyecto de presupuesto es el capítulo 1, gastos de personal, que asciende a 49.320.885 euros. Supone casi el 62% del presupuesto de la consejería. Este capítulo se financia prácticamente con fondos propios de la comunidad autónoma. Y en esta cuantía se recoge, pues, para los empleados públicos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, no solamente el incremento retributivo anual del 2% que pudiera autorizar el Estado, sino también la parte correspondiente al abono parcial del 2% de la deuda correspondiente al ejercicio 2020 por una cuantía de 9.314.777 euros. Este incremento, o sea, el capítulo 1 también se incrementa como consecuencia de la consignación de otra partida presupuestaria que va destinada a la financiación de las indemnizaciones que se deberán realizar una vez se terminen los procesos de estabilización por parte de la Junta de Extremadura para reducir la temporalidad en los empleos públicos. El capítulo segundo, de gastos corrientes en bienes y servicios, se dota por un importe de 18.126.091 euros, que supone un 22,68% del total del presupuesto y está financiado casi en un 75% con fondos propios también de la comunidad autónoma. El capítulo 4, transferencias corrientes, por un importe de 2.595.000 euros, supone solamente un 3,25% del presupuesto y se financia principalmente con fondos propios.
El capítulo 6, inversiones reales, la dotación ascenderá a 8.595.000 euros, suponen solamente un 10,75% del presupuesto de la Consejería y se financia la mitad con fondos propios, la otra mitad con fondos de la Unión Europea. Y, por último, el capítulo 8, activos financieros, se dota con un crédito con un importe de 1.270.000, que apenas supone un 1,60% del presupuesto de la Consejería y está destinada pues, a la concesión de préstamos al sector público a largo plazo. Se financia también con fondos propios de la comunidad autónoma. Un último análisis del proyecto de presupuesto de gasto de la Consejería de Hacienda y Administración Pública es el realizado en virtud de la clasificación orgánica y funcional del gasto, es decir, por centros directivos y servicios presupuestarios, por programa y proyecto presupuestario. A mi juicio, este análisis es como mejor se ve el destino de estos fondos, ¿vale? del presupuesto de nuestra Consejería. Los centros directivos que más peso tienen en el presupuesto de esta Consejería es la Dirección General de Función Pública, con un porcentaje de 32,47%. Le sigue la Secretaría General con un 24,27% y, a continuación, la Secretaría General de Presupuestos y Financiación con un 12,27%, seguidos de la Dirección General de Tributos, la Intervención General y, por último, la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Con respecto a la Secretaría General, este órgano directivo gestiona el programa presupuestario 113A, Dirección de Administración y Hacienda. Aquí destacan, la dotación presupuestaria de este centro directivo alcanza 19,3 millones de euros y destacan principalmente, dentro del capítulo 2, gastos corrientes, el concepto presupuestario servicio de telecomunicaciones por un importe de 5.815.000 euros, que está destinado a financiar los contratos de telecomunicaciones basados en el acuerdo marco formalizados por la Junta de Extremadura. Otra partida importante dentro de este capítulo 2 son las primas de seguro por importe de 1.100.000 euros y van destinados pues, a cubrir las pólizas de seguro de todos los inmuebles que son propiedad de la Junta. En el capítulo 4 de este centro directivo destacan el proyecto presupuestario Participación Institucional, donde se consignan créditos que van destinados a financiar la subvención nominativa a los agentes sociales más representativos que se conceden a efectos de fomentar la actividad de participación y concertación social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 3/2003 sobre participación institucional de agentes sociales más representativos. Y otras organizaciones sindicales, donde las partidas presupuestarias se refieren a la subvención que se destina a otras organizaciones sindicales que están implantadas en el territorio de nuestra comunidad autónoma, pero que no ostentan la condición de más representativa. Este importe solo alcanza una cifra de 82.000 euros. Cabe destacar también, y como novedad, que el proyecto presupuestario que en el presupuesto del ejercicio anterior, FEMPEX, estaba consignado en esta sección 10, pasa ahora a consignarse en la sección 22, Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, principalmente por las competencias de esta consejería y porque este proyecto tenía como principales objetivos los mismos objetivos que tiene la línea de subvenciones que tramita o que gestiona el centro directivo de esta consejería de Presidencia, Dirección General de Administración Local. En el capítulo 6 de este centro directivo pues destacan un proyecto muy novedoso, que es el proyecto presupuestario SOC Regional Ciberseguridad. Está financiado con fondos FEDER a través del programa operativo 21-27, con una dotación para el ejercicio 25 de 1.669.125 euros. Este proyecto tiene una vigencia que se prolongará hasta el ejercicio 2028 y su dotación alcanza los 7 millones de euros. Su principal objetivo es elevar el nivel de ciberseguridad en la región y para ello va a ser necesario complementar pues la situación actual con la implementación de un servicio global avanzado que aborde la seguridad de la infraestructura y de los servicios digitales de Extremadura. El mencionado proyecto se basa principalmente en la contratación centralizada
por eso se ubica en los presupuestos de nuestra consejería, del Servicio Centro de Operaciones de Seguridad, conocido en este ámbito como SOC, y se constituirá pues, como una pieza clave en la prestación de estos servicios. Este centro de operaciones permitirá pues, no solo detectar a tiempo real las posibles amenazas que se puedan producir, sino también responder ante las mismas pues, con mayor agilidad y permitir una recuperación rápida de los sistemas tecnológicos ante posibles incidentes. El siguiente centro directivo es la Secretaría General de Presupuestos y Financiación, que gestiona 3 proyectos presupuestarios. El primero de ellos, 113B, Planificación, Programación y Presupuestación. Aquí destacan los siguientes proyectos presupuestarios. El proyecto presupuestario Gestión, Seguimiento y Evaluación de Acciones por un importe de 163.000 euros. Es para financiar los contratos de servicios relativos al seguimiento, supervisión continuada y actualización de la calificación crediticia. Estos contratos de servicios se formalizan con las ya conocedoras, las conocidas agencias calificadoras de rating, Standard & Poor's y Moody's. El siguiente programa presupuestario es el 113D, Administración del Patrimonio, destacando como proyecto presupuestario la digitalización del inventario del patrimonio. Se incluye en este presupuesto una dotación de 200.000 euros, está financiado con fondos FEDER y este proyecto presupuestario ya estaba consignado en el ejercicio anterior, pero se trata de seguir ejecutando el contrato de servicio que se lleva ejecutando en este centro directivo, principalmente para la digitalización de toda la documentación correspondiente al patrimonio de la comunidad autónoma. El siguiente programa presupuestario es el del parque móvil y dispone de una dotación presupuestaria de 4,1 millones de euros. Está destinado pues, al mantenimiento de los vehículos de la Junta y al pago del personal que integra el citado parque móvil. Destaca principalmente un proyecto presupuestario en el capítulo 6, que es la inversión asociada al funcionamiento operativo del parque móvil, y por importe principalmente de 813.000 euros, que va a ir destinado a la reposición y a la renovación de todos los vehículos. El siguiente centro directivo es la Dirección General de Tributos. Gestiona el programa presupuestario 113C, Administración Tributaria, y tiene una dotación presupuestaria para el ejercicio 2025 de 9,6 millones de euros. Supone, este centro directivo se le incrementa su dotación presupuestaria con respecto al ejercicio 24 en un 17% aproximadamente. Destacan dentro de este programa presupuestario y concretamente en el capítulo 6 algunos proyectos como son el relativo al el concepto aplicaciones informáticas por un importe de 295.000 euros, que está destinado al mantenimiento y actualización de la aplicación informática de ESA, que es necesaria para que la Dirección General de Tributos pueda desarrollar sus competencias. Es importante resaltar también el concepto construcciones. Dentro del proyecto presupuestario, coordinación de la gestión tributaria por un importe de 250.000 euros. Este es para la reforma del servicio fiscal y su adecuación a las normas técnicas de adaptabilidad. En el ejercicio 2024 se ha licitado el proyecto de obra, ejecutándose totalmente, y una vez que contamos con el proyecto, se ha licitado de forma anticipada la ejecución de la obra, que se está prevista realizar durante los primeros meses del ejercicio 25 y a cuya financiación está destinada esta partida. Como novedad para el ejercicio 25 se destaca la dotación del proyecto presupuestario Sistema Integral Tributario, que está financiado por FEDER, el programa operativo correspondiente al marco financiero 21-27, por un importe de 963.000 euros. El objeto de este proyecto es habilitar una plataforma para que se puedan tramitar de forma electrónica todos los procedimientos tributarios que caen dentro del ámbito de competencias de la Dirección General de Tributos. Es necesario actualizar y sustituir los sistemas existentes, aparte de estar obsoletos, no están integrados entre sí y ni siquiera están integrados con el sistema económico-financiero de nuestra comunidad autónoma, que todos ustedes conocen, que es el sistema Alcántara. Este sistema intenta de una manera ambiciosa actualizar
o adecuarse a las necesidades y requerimientos de la Dirección General de Tributos y también afrontar los retos que se plantean para los próximos años, que pues se refieren a la digitalización de todos los procedimientos y a las relaciones con los ciudadanos. El siguiente centro directivo es la Intervención General, que está dotado con un presupuesto de 8,1 millones de euros y gestiona el principal programa presupuestario 113E, Control Interno y Contabilidad Pública. Dentro de su capítulo 6 destaca el proyecto Consultoría y Auditoría, que para el 2025 pues, dispone de una dotación presupuestaria equivalente a la que dispuso en 2024, 937.000 euros. Son créditos necesarios para llevar a cabo todas las funciones de control interno que son competencias de este centro directivo y principalmente pues, van destinadas a realizar actuaciones que por su especialidad técnica o por la falta de recursos humanos no se desarrollan directamente por este centro directivo, sino que se externalizan. Bueno, destacar que en líneas generales estos recursos van destinados a la financiación de la realización de controles que son exigidos por la propia Unión Europea, controles que van destinados o que tienen como principales finalidades las entidades incluidas dentro del sector público y controles sobre perceptores de subvenciones. Por actualizar un poco las actuaciones que llevará a cabo este centro directivo, destacar como novedad que para el ejercicio 2025 se refuerza el plan de control pues incidiéndose sobre el control a beneficiarios de subvenciones financiadas con fondos comunidades autónomas. Es decir, se van a auditar todas las líneas de subvenciones que llevan a cabo las consejerías que están financiadas con fondos comunidades autónomas y se incidirá también en actuaciones específicas de control sobre determinadas líneas. Pues esto una vez que se realice un adecuado análisis de riesgos y en función de los resultados de este análisis de riesgos. El siguiente órgano directivo es Dirección General de Función Pública. Este cuenta con una dotación presupuestaria de 25,9 millones de euros y se destina pues, a 3 programas presupuestarios. El primero de ellos es la Dirección y Organización de la Función Pública. Este programa tiene una dotación presupuestaria de 19,3 millones de euros y la dotación presupuestaria se incrementa enormemente con respecto a la dotación del ejercicio anterior. Este incremento tiene su origen en la incorporación de una dotación presupuestaria dentro de su capítulo 1 que está destinada a financiar las indemnizaciones a las que tendrá que hacer frente la Junta de Extremadura una vez se finalicen los procesos de estabilización que se están llevando a cabo para conseguir reducir la tasa de temporalidad del empleo público. Destacan también el proyecto Apoyo a Organizaciones Sindicales por importe de 200.000 euros aproximadamente, destinados a subvenciones a organizaciones sindicales con representación en Extremadura, pero dentro del ámbito de la Administración General, y en cumplimiento pues, de la Ley Orgánica 1185 de Libertad Sindical. Y el proyecto, el primer Plan de Igualdad de la Administración Autonómica, con dotación presupuestaria de 300.000 euros, destinados a financiar la ejecución de este proyecto que se ha iniciado en 2024, que se encuentra en una fase de ejecución intermedia y que continuará durante el 2025. Otro de los programas presupuestarios que lleva a cabo este centro directivo es el 114B, Evaluación y Calidad de los Servicios. Destacan dentro de este programa los proyectos presupuestarios Criterios del Informador, con un importe de 95.000 euros. Esto es una plataforma de tramitación, una plataforma electrónica que es utilizada para facilitar la información a los ciudadanos. Esta partida presupuestaria está destinada principalmente a un contrato de servicio que sirve para garantizar la actualización de esta plataforma con los sistemas en los que está interconectado. Entre ellos, por ejemplo, el portal Junta-Ex o la plataforma WhatsApp o Tramita. Y también pues eso contempla incluso financiación para desarrollos. Se quiere integrar en una única herramienta pues toda la información posible y todos los recursos con los que puedan contar los empleados públicos para poder informar a la ciudadanía. Otro de los proyectos presupuestarios que destaca dentro de este programa es la evolución continua del punto único de acceso a la información, que financiará el servicio destinado pues, al desarrollo, evolución y mejora del portal Junta-Ex, cuya pues, licitación tuvo lugar en 2024 y finalizará a mediados del 2026.
El siguiente programa presupuestario de este centro directivo, Función Pública, es la formación del personal de las administraciones públicas. Este programa cuenta con una dotación de 2,6 millones de euros y está financiado en un 55% aproximadamente con transferencias del Estado. Aquí esta dotación está destinada a financiar un ambicioso plan de formación para el ejercicio de 2025, que ha sido diseñado a partir de un estudio exhaustivo de necesidades formativas durante el 2024 que se ha llevado a cabo y que incrementa significativamente la rentabilidad de los recursos, evita duplicidades. Señora Núñez, vaya finalizando, por favor. Sí. Y aborda además una serie de proyectos novedosos, como es la formación de la función directiva, la transferencia del conocimiento y la creación de comunidades de aprendizaje. La Dirección General de Financiación Autonómica tiene una dotación presupuestaria de 7 millones de euros y está destinado a realizar funciones de gestión, seguimiento, control de las diversas fuentes de financiación de la Junta de Extremadura, es decir, del sistema de financiación autonómica y de los fondos europeos. En cuanto a la sección de endeudamiento, paso ahora a desarrollar la sección de endeudamiento. Para el ejercicio 2025 cuenta con una dotación de 694 millones de euros. Está íntegramente financiado con fondos propios y se produce una minoración en la sección de casi el 30%. Se destinan menos recursos al pago de la deuda y al pago de los intereses. Y por último, el fondo de contingencia, sección 21, que se dota, al igual que se viene dotando en todos los ejercicios presupuestarios, con un importe de 10 millones de euros en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de nuestra comunidad, y va destinado a hacer frente a necesidades inaplazables de carácter no discrecional para las que no se hubiera previsto dotación presupuestaria o la que se hubiera previsto fuera insuficiente. Muchas gracias. Gracias, señora Núñez. Bien, a continuación intervienen los grupos parlamentarios de menor a mayor y lo hacen por tiempo de 10 minutos. Así, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra por ese tiempo el señor González Fruto. Cuando usted quiera, señoría. Supongo que sentado, ¿no? Sí, digo, porque como el micrófono casi me lo trago, pero bueno. Bien. Buenos días a todos. A ver, la intervención ha sido en un cierto modo como muy plana, en el sentido de que ha hecho una intervención sobre la sección y a mí me parece que es relevante, teniendo en cuenta que es la primera comparecencia, hablar también de los números globales del presupuesto, porque al final se ha centrado casi exclusivamente en la sección 10, en la que evidentemente voy a entrar, pero a mí me parece importante que en algunas cuestiones de los números globales del presupuesto que tienen que ver con el endeudamiento y cómo nos estamos financiando, se respondiera por parte de la Consejería de Hacienda, que es quien elabora el presupuesto. A ver, en primer lugar, subida global de presupuesto, 2,2%, ¿vale? Si tenemos en cuenta los créditos definitivos, menos, ¿no? 1,40%. Para tirar cohetes, escaso. A ver, como yo ya la valoración, y ustedes me han oído, han tenido oportunidad de oírme con ocasión de la enmienda a la totalidad, yo le voy a intentar hacer algún tipo de pregunta para que me expliquen algunas cuestiones y a ver qué valoración hacen ustedes. A ver, en primer lugar, el desequilibrio entre los ingresos no financieros y el gasto no financiero. ¿Bien? Es decir, hay un desequilibrio creciente. Estamos ya, según sus números, 886 millones de euros. Un indicador de salud del presupuesto no es ese. A mí no me preocupa en exceso, porque yo no soy un apóstol de la austeridad, pero ustedes son apóstoles de la austeridad, 886 millones de euros. En esa propia hoja en la que hacen todas las cuentas de la regla de gasto, claro, para que les cuadre el presupuesto, aumentan la previsión de inejecución, que evidentemente es irreal, porque va a ser como poco el triple, ya aumentan la inejecución en 451 millones de euros. Pregunta que les hago. Y el mismo desequilibrio hay, si ya nos vamos directamente a ingresos corrientes y gasto corriente, el desequilibrio es creciente. No sé si eso les entusiasma, pero les pregunto. Luego, con la cuestión del endeudamiento. La cuestión del endeudamiento, a mi grupo parlamentario, perdón, me gustaría que nos explicara el procedimiento, porque el procedimiento es un poco extraño. Es decir, incrementa de manera sustancial
incrementan el desequilibrio entre los ingresos con pasivos financieros con los gastos en pasivos financieros, que además es lo que justifica muchos de los crecimientos de partidas presupuestarias en el resto del presupuesto, porque el desequilibrio es que en gasto el pasivo financiero lo reducen en un 33%. Es decir, el año pasado teníamos 852 millones de euros, este año tenemos 570. Eso significa, para que todo el mundo nos entienda, que nos endeudamos prácticamente lo mismo que el año pasado, pero amortizamos bastante menos. Bien, eso es más deuda. Yo no digo que esté bien o mal, pero que me lo expliquen por qué hay una reducción tan significativa de la amortización de deuda. Y evidentemente en el capítulo de ingresos hay otro desequilibrio, que es el incremento en ingresos en activos financieros, que es, entiendo yo, remanente de tesorería. Es decir, estamos utilizando el truco de gastos no ejecutados en el año 2024, los ponemos en el año 2025 y artificialmente incrementamos un presupuesto para que nos cuadre. Explíquenmelo porque no lo entiendo, particularmente no lo entiendo. Evidentemente, otro de los indicadores de que este presupuesto tiene trampilla es que en el gasto financiero se incrementa un 14%. Eso quiere decir que estamos incrementando los gastos financieros porque estamos endeudándonos más. El incremento es el 14%. Claro, en el capítulo de ingresos, además, eso se nota mucho de que en impuestos directos y en impuestos indirectos estamos reduciendo y, sin embargo, cada vez dependemos más de deuda en ese desequilibrio y en transferencias del Estado y de la Unión Europea. No lo sé, yo he hecho un cálculo así por encima y creo que nuestro presupuesto a día de hoy se sostiene en ingresos propios. Nuestro presupuesto no tiene una dependencia del exterior porque más allá del 35% es lo que se sustenta en ingresos propios. El resto ya dependemos de los demás, como para andar con frivolidad de reducción de impuestos. Bien, eso en general con las grandes cifras del presupuesto. Daría para más, pero bueno, como estoy mal de tiempo, voy a intentar entrar ya en la sección 10. En la sección 10 es la sección comparativamente que más crece. 19%. No voy a decir el que reparte se lleva la mejor parte porque eso es una broma, pero ¿en qué sentido crece? Claro, porque una vez analizado, lo que sube es en función pública. Le pregunto, una de las preguntas que le hago, es decir, ha subido fundamentalmente 9 millones y pico de euros, la subida, que es muy significativa porque es una sección escasa en cuanto a dotación presupuestaria, porque incrementan. Y le pregunto, porque no lo tengo claro, es decir, ¿qué parte es? El incremento es 9.300.000 euros de capítulo 1, ¿en qué parte es de 2% del 2020 que se debe? ¿Y qué parte es indemnizaciones como consecuencia del proceso de estabilización? Ese es el incremento esencial. Ese es el incremento esencial que tiene la sección 10. Lo digo un poco para que todo el mundo, claro, escandaliza mucho decir, la sección 10 incrementa un 19%. Incrementa un 19% porque tenemos que pagar algo que no pagamos, una parte, porque entendemos que se está hablando del 25 billones de euros, con lo cual, ¿qué porcentaje es lo que van a pagar? ¿Y cuál es la parte que ustedes han presupuestado de indemnizaciones como consecuencia de personas que no estabilicen en el proceso de estabilización? Porque a mí el director general de Función Pública me dijo que se iban a gastar 9 millones en el proceso de estabilización y 9 millones también en el proceso del 2%. Eso me salen 18, no 9. Y el incremento son 9 solo. Bien, digo que me lo explique. Luego, en los capítulos de gasto, en el resto de los capítulos de gasto, excepto el capítulo 1, que como ha dicho es el más significativo. Preguntas que le hago, porque a mí me resulta sorprendente. El incremento tiene mucho que ver con un juego que hacen en todo el presupuesto, que es volver a presupuestar el gasto no ejecutado del año, el gasto no ejecutado fundamentalmente en inversiones de transferencias del Estado y en fondos europeos del año 2024. Y me sorprende, porque vuelvo otra vez en casa del herrero, cuchillo de palo, porque, claro, yo digo, el importe global de ejecución del capítulo de inversiones es el 16%, pero es que el capítulo de ejecución del capítulo de inversiones en la sección 10
tendría que ser la que salvaguardara más el principio de ejecución presupuestaria, es peor. Yo he hecho un cálculo aquí con los datos que ustedes nos han facilitado de transferencias del Estado y de fondos europeos, y en fondos europeos en la sección 10 estaban presupuestados 2.342.000 euros en el año 2024 y en obligaciones reconocidas 230.000 euros, 9,85%. En transferencias del Estado ustedes presupuestaron un total, y está aquí en sus datos que han facilitado, 1.871.000 euros y tienen obligaciones reconocidas por 370.000 euros, el 19%. La media es de esas dos, porque prácticamente entre transferencias del Estado y fondos europeos se sustentan la mayoría de las inversiones. La ejecución media con esos dos fondos es 14,27, por debajo de la ejecución de inversiones de todo el presupuesto. Con ese criterio no sé por qué lo suben, porque si el criterio es que en función de la ejecución se bajaba, pues tiene un poco extraño. Yo, la percepción que tengo, y usted me lo explique después, la percepción que tengo es que lo que han hecho es, bueno, pues llegaremos a la fase de compromiso y lo incorporaremos al presupuesto. Es decir, el mismo presupuesto que tenemos en el año 2024 que no se ha ejecutado, lo vamos a pasar al año 2025 y así el presupuesto nos queda precioso para presumir, pero que tenemos claro y vamos a ver cuál es la ejecución en el año 2025. Otra pregunta que le hago es, en el gasto de personal global, ¿qué explicación le da usted, si han hecho un análisis global del presupuesto, al crecimiento en el capítulo de altos cargos y personal eventual? Hay un incremento del 4,4% en altos cargos, superior al 2%, que se podía perfectamente congelar, y de hecho lo vamos a proponer en una enmienda al presupuesto, quedar congelado el capítulo, es decir, que no se suba el 2%, el 2% para los empleados públicos, el 2% no es de aplicación a los altos cargos, incluidos los diputados que estamos aquí, que no se crea que nosotros lo planteamos, nosotros no subimos el sueldo. Pero el presupuesto sube un 4,4% en altos cargos, personal eventual un 4,6%, la media un 4,48%, casi 1 millón de euros. No me parece un signo de austeridad cuando sube el 2,2% el presupuesto, que la partida de altos cargos suba un 4,48%. Y le quería, por último, porque supongo que ando mal de tiempo, no lo mira, pero sí, daré mal de tiempo, sí. Una última pregunta que le hago sobre el programa presupuestario de formación. El programa presupuestario de formación sufre un descenso del 16,61% en el presupuesto. Me gustaría que nos explicara, en un momento en el que la transición y la transferencia del conocimiento, todos y todas hemos concluido que es una cuestión muy importante, cómo hay una reducción tan significativa del 17,61% en el apartado de formación para los empleados y empleadas públicas. Nada más y gracias. Gracias, señor González Fruto. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos el señor Bravo Arrobas. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, doña Inmaculada. Bienvenida a este hemiciclo y a esta asamblea. Y nada, muchísimas gracias por su explicación. Evidentemente, a la vista de los presupuestos presentados, está en la sección 10, pues tenemos que ver que hay un incremento. Entonces nos tendrá que explicar, hombre, en ese sentido, ese incremento de casi, de unos cuantos millones de euros. Preguntamos en ese sentido si se va a pagar parte de la deuda de los funcionarios contraída en el 2020 y si pretenden pagar todo lo que es la deuda en sí, toda la deuda global, y si para ello van a utilizar los 10 millones de fondos de contingencia. Vemos y observamos con disgusto es que se mantienen las partidas de gasto a los sindicatos. Si bien es cierto, y legalmente así está recogido en la Ley 3/2003, tiene unas partidas ya definidas. Lo que no entendemos cómo puede ser que encima haya otra partida de apoyo a organizaciones sindicales y se incremente a 200.000 euros, 200 y pico mil euros. Bueno, pues sorpresivo. También es sorpresivo que es curioso, son sindicatos de trabajadores y de trabajadores siempre significados con el ala socialista, ¿no? En ese sentido, echo de menos CESIF, que tiene la mayor representatividad aquí en Extremadura, y también echo de menos, no la CREC, que la CREC está en todos los lados, sino que también echo de menos a CIEM, ¿no? CIEM es una nueva patronal muy importante y que engloba casi, le puedo decir que casi
casi todo lo que hay en Extremadura en ese sentido actualmente, ¿no? También el año pasado se dotaron 400.000 euros al primer plan de igualdad de la Administración autonómica, que era un proyecto nefasto que hizo la Administración del PSOE y que no llegó a prosperar. Y entonces le pregunto a qué se debe esta partida. ¿No se llevó a cabo el año pasado ese plan? ¿No se ha acabado? ¿No se ha hecho? ¿O cómo se ha hecho? Luego, debido a la preocupación de a qué se debe la caída en la inversión en la infraestructura de la Escuela de Administración Pública. Han finalizado ya en ese sentido ya las obras de mejora que en principio se habían acordado hacer allí. Con respecto a la deuda pública, pues pasamos de casi 959 millones de euros a 694. Se destina menos dinero a pagar deuda pública. Eso pues también nos preocupa porque evidentemente lo que se interesa es quitarla cuanto antes y además eso es el aumento en los intereses de préstamos al Estado, con el Estado central, en ese sentido, que ha pasado de 56,2 millones a 98 millones de euros. Además, tenían previsto solicitar este año también un préstamo por una cuantía de 1.043 millones. ¿No crees que si destinan cada vez menos dinero a amortizar la deuda y siguen solicitando préstamos, puede llegar esto a un problema de bancarrota? La verdad es que nos preguntamos que también cuál es la deuda que mantenemos con lo que son las diferentes entidades financieras, porque no sale totalmente descrito, y a cuánto asciende la deuda con el Gobierno central. En ese sentido, y también ya metido ya en la sección de deuda pública, obviamente, el gasto pues pasa de... Muchas gracias. El gasto pasa de 1.000 millones a eso. ¿Por qué destinan? No, eso ya lo he dicho, perdón. El fondo de contingencia, perdón. La misma cantidad consignada, los 10 millones de euros. Se modificó el presupuesto anterior y usaron de esos 10 millones, usaron 460.359 euros que fueron a parar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, concretamente al programa 113A, la Dirección de Administración y Hacienda Pública. Quisiéramos saber a qué fueron exactamente destinados esos fondos. Y nada, en principio, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Amado Borrella durante un tiempo de 10 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señora Núñez Arroyo, señoras, señores del Gobierno, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, bienvenidos, bienvenidas a la Comisión de Hacienda. Miren, si algo quedó claro el otro día en el debate de la totalidad de los presupuestos, pues es ese pacto oscuro, el oscurantismo que se ha llevado a cabo en esa negociación que al final pues ustedes han urdido, bueno, pues con los señores de Vox, ¿no? Nosotros estuvimos negociando, hicimos unas propuestas a las claras, con luz y taquígrafo, y bueno, ustedes finalmente pues han negociado con aquello que solo ofrecieron vetos, desgraciadamente. Pero si algo también ha quedado en evidencia en ese debate a la totalidad es que ustedes no supieron, no quisieron defender unos presupuestos inestables, irreales e injustos. Y no solo porque sean los primeros presupuestos de la historia en que no cuadren los ingresos y los gastos, que esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo van a hacer? Imagino que a través del articulado, ese decreto que al final se derogó por la incapacidad negociadora de este Gobierno, hay más de 6 millones de diferencia entre ingresos y gastos, los primeros presupuestos de la historia, aunque no cuadran, insisto, ingresos y gastos. No sé cómo van a hacer eso, imagino que a través del articulado, quiero entender, y entiendo que esta vez sí se podrán de acuerdo con Vox para que eso cuadre a través de enmiendas, sino que también estos presupuestos efectivamente son deficitarios, y lo ha dicho el señor González Fruto. Mire, efectivamente, en el capítulo de ingresos corrientes, que va del capítulo 1 al 5 del presupuesto, si no me equivoco, y tengo aquí los datos, y efectivamente son así, se cifran entre 6.024 millones de euros. Pues bien, no cubre ni por asomo los gastos corrientes que van del capítulo 1 al 4, que están aquí, y que se cifran en 6.339 millones de euros. Es decir, existe una desviación, una falta de ingresos sangrante, 315 millones de euros. Esto es muy preocupante, mucho. Ustedes no dicen nada de esto, es decir, para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Le voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Se imagina la situación de una familia donde la nómina mensual, donde los ingresos de una familia no cubran, por ejemplo, las necesidades mensuales de luz, agua, corriente, gastos, suministro,
guardería, eso es lo que ustedes han presentado en el presupuesto. Eso es lo que ha presentado el Gobierno de la Junta de Extremadura. Es decir, existe una desviación de ingresos corrientes de 315 millones de euros. 315 millones de euros en ingresos corrientes estamos hablando. Además, estamos hablando de un presupuesto irreal y ficticio. Y el otro día se lo dije a la señora consejera y le dije que la evidencia empírica en materia fiscal está escrita. Es que está escrita, además lo tienen ustedes escrito en sus propios presupuestos. Y le voy a hacer una serie de preguntas que para esto está esta comisión y espero que ustedes me respondan. ¿Cómo es posible, si ustedes dicen que bajando impuestos a los que más tienen se recauda más, que los ingresos corrientes, a pesar de la mejora de la economía y la mejora del empleo en este país, se reduzcan en 3,5 millones de euros? ¿Cómo es posible? Aquí viene recogido en sus propias cuentas. ¿Por qué cae la recaudación, tanto de los impuestos directos como de los indirectos, en más de 37 millones de euros? ¿Cómo es posible? El IRPF, ¿cómo es posible que caigan 13 millones de euros si el empleo está yendo bien, si aumentan los salarios, si se han aumentado las pensiones, si vuelven a aumentar las pensiones gracias al Gobierno de España? Sí, van a volver a aumentar las pensiones. ¿Por qué cae la recaudación por IRPF? El impuesto de sus sucesiones, que ustedes lo van a reducir, ¿no? Si reduce, ¿no va a aumentar más la recaudación al año que viene? Pues dice ustedes que van a reducir en 2,2 millones de euros. ¿Por qué? ¿Por qué no se da aquí la cuadratura del círculo que ustedes proponen? Y lo peor que estamos ustedes viendo y que no aclaran, y esto es lo que sí me gustaría que ustedes aclararan, para compensar esa caída que ustedes plantean de los ingresos, han presupuestado 366 millones de euros ficticios no autorizados por el Estado en el capítulo de pasivos financieros. O dicho de otra manera, más endeudamiento. ¿Es así o no es así lo que estoy diciendo? ¿Me lo estoy inventando? ¿Me estoy inventando que ustedes han aumentado el nivel de endeudamiento en 366 millones en el capítulo 9? ¿O me lo estoy inventando? Me gustaría que me lo aclararan, por favor. Es decir, son inestables, irreales y deficitarios. Y además no van a incumplir con prácticamente todas las reglas fiscales, con todos los indicadores. El 1% del PIB, lo ha dicho la AIREF, y va a ser así, porque lo van a hacer. ¿Contemplan una regla del gasto según la propia memoria del presupuesto? No me lo estoy inventando, lo recogen ustedes del 4,6%. Saben ustedes que el límite está en el 3,2%. No me lo estoy inventando, ¿no? Lo ponen ustedes. Esto está recogido en la memoria. Y van a superar el límite autorizado de deuda pública en 366 millones. ¿Es así o no es así lo que estoy diciendo? Me lo estoy inventando. Y todo ello, insisto, van a incumplir con gran parte de la sostenibilidad presupuestaria y con la estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma. Estamos hablando del presupuesto que menos crece en los últimos 8 años. Estamos hablando del presupuesto que va a crecer bastante menos de lo que estima la AIREF de la media del crecimiento de todas las comunidades autónomas. Recordad que, según el informe de la AIREF, la media de las comunidades autónomas va a crecer en un 5,7%, este tan solo en un 2,2%. Insisto, un crecimiento ficticio, porque ustedes lo hacen con un crecimiento de la deuda no autorizado. Por tanto, con un crecimiento, como digo, ficticio. Y con un crecimiento, además, a través del gasto, que va a ir fundamentalmente a gasto corriente y a gasto de personal. El crecimiento, o sea, el gasto para abrir la Junta de Extremadura todas las mañanas. Estos dos capítulos, lo tengo aquí, se incrementan concretamente, gasto capítulo 1, capítulo 2, en 230 millones de euros. Concretamente, gasto de personal, 175 millones, gasto corriente, 55 millones. 230 millones, estos dos capítulos. Los gastos necesarios, insisto, para abrir la Junta de Extremadura. Si el presupuesto se incrementa, si no me equivoco, en 181 millones, ¿no? ¿Qué políticas, qué dinero van las políticas realmente que hacen falta? ¿A inversiones? ¿Qué dinero va a políticas sanitarias? ¿Qué dinero va a las ayudas, a las subvenciones? Realmente está decreciendo el presupuesto. Realmente está decreciendo el presupuesto a las políticas necesarias, porque ustedes, insisto, realmente lo poco que crece el presupuesto crece a las políticas que van exclusivamente a políticas necesarias para abrir la Junta de Extremadura. Eso sí,
Y ya lo ha dicho el señor González Fruto. Lo que sí crece es la partida destinada a altos cargos y a personal eventual de la Junta. Concretamente, crecen 970.000 euros. Altos cargos, personal eventual de la Junta de Extremadura. El 4,4% crece esa partida, el doble que el presupuesto, que es un 2,2%. Y pierden peso las políticas sociales. Pierden peso, mucho peso las políticas sociales. Y eso es verdaderamente preocupante. Mire, por otra parte, en cuanto a Administración Pública, ustedes reconocen una deuda con las y los empleados públicos para hacer un guiño a determinadas organizaciones sindicales, así. Y esta deuda reconocida se corresponde con el 2% de la subida salarial del año 2020. Sin embargo, el coste total de la deuda es de 25 millones y ustedes se han negado a negociarla con las organizaciones sindicales en mesa general y pretende pagársela en 5 años, una cosa que cede de la legislatura. Ustedes pretenden hipotecar a siguientes gobiernos que vengan. ¿No creen el Gobierno necesaria que debería recogerla, debería negociar con las organizaciones sindicales y abonarla en la anualidad? O por lo menos negociarlo con ellos y negociarlo de una manera conjunta como debería negociarlo con ellos y no imponerla. Pues esto no se ve en el presupuesto. ¿Cómo lo justifican ustedes? Por otra parte, ustedes prometieron que invertirían en la formación de los empleados públicos y, sin embargo, eso no se traduce en una mejora de las infraestructuras, por ejemplo, de la Escuela de Administración Pública. ¿Dónde están las partidas correspondientes, señores del Gobierno, a la mejora de esas infraestructuras? Es lo que no aparece, porque no aparece y eso se denota el interés del Gobierno en la formación. Y mire, señores del Gobierno, en diciembre del año 2024 finaliza el segundo acuerdo con las organizaciones sindicales que mejoraban los derechos laborales. Toca negociar y toca renovarlo, pero en los presupuestos no se ve ninguna partida para hacer frente a los derechos laborales que se pudieran incorporar. Y, por último, los datos de la inflación en los últimos trimestres han aumentado y se sitúa por encima del 3%, como saben. Sin embargo, ustedes no han presupuestado esta subida para las y los empleados públicos. Nos gustaría saber, señores del Gobierno de la Junta, cuál es el motivo. Y mire, en definitiva, y voy acabando ya, que me voy quedando sin tiempo, señores del Gobierno, y termino. Lo único que esperamos de este proceso, después de estos debates y cuando empiecen las enmiendas parciales, es descubrir de una vez por todas, a través precisamente de esas enmiendas parciales, qué es lo que realmente se esconde en ese pacto oscuro, en ese pacto oculto que ustedes han decidido negociar con la ultraderecha. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Y para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tienen la palabra por tiempo de 10 minutos y por el Grupo Parlamentario Popular, de forma compartida, el señor Pacheco Delgado y el señor Rodríguez Campos. Cuando ustedes quieran, pueden empezar. Muchas gracias, señor presidente. No puedo comenzar mi intervención sin agradecer el trabajo que han realizado sus señorías, el equipo de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con la consejera a la cabeza, porque hoy seguimos debatiendo un presupuesto que ustedes han presentado aquí con la cifra más alta de la historia de Extremadura, 8.309 millones de euros. Este presupuesto, que crece en todas las consejerías, coordinado y liderado por la presidenta María Guardiola, va en la línea del actual, del año 2024, como no puede ser de otra manera. En conjunto, 8.309 millones de euros, la subida nada más y nada menos que 182 millones de euros, como comenté el viernes, 30.000 millones de pesetas, que parece poco, 182 millones de euros. La mayor parte de las partidas del presupuesto se destinan a políticas sociales, como viene siendo costumbre con la presidenta María Guardiola, pero es que en sanidad, a pesar de lo que diga el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sube 125 millones de pesetas, más de 125 millones de euros, más de 20.000 millones de pesetas. Y en educación, 115 millones de euros. En cuanto a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se incrementa un 19%, nada más que 13 millones de euros, señorías. Este presupuesto que estamos debatiendo guarda prácticamente el equilibrio presupuestario
a pesar, una vez más, de lo que digan aquí algunas señorías. Se establece un 0,1% de déficit por un criterio de prudencia, que era el déficit aprobado en junio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, acuerdo que irresponsablemente se cargó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados por las exigencias de los independentistas catalanes que pretendían un 0,8 para las comunidades autónomas, y efectivamente no tenemos objetivo de déficit nacional, pero este Gobierno, por esa prudencia, lo establece en el 0,1, que es prácticamente equilibrio presupuestario. En cuanto al informe de la AIRE lo establece en el 1%, pero es que la AIRE no tiene en cuenta la evolución de los ingresos, como no tiene en cuenta el informe del BBVA, donde establece que vamos a crecer por encima de la media nacional y que supera previsiones de crecimiento anteriores. Por lo tanto, si crece Extremadura más, habrá más ingresos. Este crecimiento de la economía extremeña, por tanto, provocará que no se cumpla la previsión de la AIRE del 1%. En cuanto al endeudamiento público, tendrá mejor comportamiento que los últimos ejercicios. Y ya que leemos el informe de la AIRE, lo hagamos completo, porque la AIRE establece que para el año 2025 tendremos en Extremadura un endeudamiento público del 20,4% sobre el PIB, cuando actualmente está en el 21,5% sobre el PIB, que es como se mide el endeudamiento de las comunidades autónomas y en la autorización del Gobierno siempre se relaciona con el PIB. En el endeudamiento actual debemos tener en cuenta, los extremeños deben saberlo, que se ha producido en estos últimos presupuestos, viene dado por asumir el déficit provocado por el último presupuesto del presidente Fernández Vara en el año 2023. De ese déficit no decimos absolutamente nada. Igual que no decimos absolutamente nada que tanto el endeudamiento como el déficit son herramientas financieras que forman parte de todos los presupuestos habido y por haber, pero parece ser que la única diferencia está en que si lo utiliza la izquierda es bueno y si lo utiliza el Partido Popular es malo, cuando el acento hay que ponerlo en para qué se quiere endeudar uno y para qué utiliza esa herramienta. Si lo hacemos para un gasto corriente, como hacía el PSOE, yo entiendo que es malo, y si lo hacemos para políticas productivas, como el Partido Popular, yo creo que es más positivo. En todo caso, las cifras parece ser que van cambiando de un día para otro, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el viernes, en cuanto al desequilibrio financiero, estableció 366 millones de euros, hoy ha dicho 315 y en la enmienda a la totalidad venían 240. Yo creo que el Grupo Parlamentario Socialista debe no sé, leer mejor los papeles o debe coordinarse mejor, porque de 366 a 240, pues bueno, ahí hay más de 100 y pico millones de euros. En todo caso, lo que el Gobierno de María Guardiola no hace es inflar los presupuestos en el capítulo de ingresos como hacía el PSOE. En concreto, en el año 2019 infló los ingresos en 300 millones de euros. De ahí luego el déficit que sufrimos y que un Gobierno posterior ha tenido que asumir. Que Extremadura ve bien, ya lo dije el otro día y los datos lo demuestran, tanto con el presupuesto del 2024 y mejor que irá con el del 2025. Con un paro registrado que ha bajado 9 puntos, una tasa de ocupación que en el tercer trimestre ha subido 47%, la afiliación a la Seguridad Social que ha aumentado en 7.000 personas, la producción industrial en un 12%, la creación de empresas en un 26%, competitividad fiscal hemos crecido en 8 posiciones, la recaudación un 7% más, las listas de espera se han reducido en 5.000 personas, las quirúrgicas, por ejemplo, y la tasa de riesgo de pobreza ha bajado 4 puntos. Yo creo que no se debe decir nada más a este presupuesto que dar las gracias y aplaudirlo. Muchas gracias. Juan. Sí, señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora Núñez, así como al resto de altos cargos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Mire, decía el señor Amado
en su intervención, díganselo ahora cuando se vuelva a incorporar a la comisión, que este era el presupuesto de los incumplimientos. Eso lo que demuestra es que el señor Amado, como decía el señor Pacheco, no se ha leído, no se ha visto los presupuestos, sino que lo que quieren es mantener ese discurso catastrofista contrario a la realidad que los extremeños pueden comprobar a diario. Porque no es el presupuesto de los incumplimientos, sino que es el presupuesto de los cumplimientos. Es el del cumplimiento con los extremeños, porque siguen apostando por una mejora en la calidad de vida de todos los extremeños. Pero es el cumplimiento también con los empleados públicos. Con los empleados públicos a los que por fin se les va a comenzar a abonar esas cantidades del 2% que un gobierno socialista de Extremadura les dejó de pagar. Es el compromiso con los empleados públicos a los que se les mantienen intactos todos los acuerdos de carrera profesional que los antiguos gobiernos socialistas, cada vez que podían, les quitaban. Es el compromiso con los empleados públicos porque reconocen en este presupuesto esa actualización a las indemnizaciones por razón del servicio que el señor Amado no ha visto, pero que están en los presupuestos. Y es el compromiso de los empleados públicos para seguir trabajando por la calidad de la formación. El socialismo y la izquierda en general confunde gastar mucho con gastar bien y a veces no está en gastar mucho, sino en gastar bien y en optimizar los recursos de los que dispone una administración. Y en este caso lo que hace el Gobierno de María Guardiola es gastar bien en formación, mejorando la calidad y, sobre todo, atendiendo a las necesidades de los empleados públicos, así como a sus demandas en este sentido. Y si yo fuera empleado público, hoy estaría intranquilo con la devolución de ese 2%, porque el señor Amado ha dicho que no les parece bien que se fraccione en 5 años y que eso va a suponer que otros gobiernos tengan que seguir abonando este compromiso, con lo cual lo que le está diciendo nuevamente a los empleados públicos es que si por un milagro en el año 2027 volvieran otra vez a acceder al Gobierno de la Junta de Extremadura, ojalá esto no ocurra y los extremeños no lo van a permitir, pero si eso ocurriera, si esa hipótesis descabellada ocurriera, volverían a quitarle nuevamente la subida del 2%. Eso es lo que sin querer ha dicho el señor Amado y eso es lo que tienen que saber los extremeños. Que si hay un gobierno que cree en ellos es el gobierno de María Guardiola. Que si hay un gobierno que cumple con ellos es un gobierno de María Guardiola y si hay un gobierno que va a seguir trabajando por el futuro de Extremadura y por la dignidad de nuestros empleados públicos es el gobierno de María Guardiola. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señores Pacheco Delgado y señor Rodríguez Campos. A continuación, y para cerrar el debate de estas secciones, y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Núñez Arroyo, cuando usted quiera. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco enormemente todas las valoraciones políticas. Simplemente comentarles que muchas de ellas ya han sido contestadas y debatidas por la consejera de Hacienda y Administración Pública en el debate de pleno de la totalidad el pasado viernes, pero que no obstante creo necesario realizar algunas apreciaciones desde el punto de vista estrictamente técnico en orden a una adecuada valoración de los presupuestos y con la finalidad de dar respuesta a todas sus preguntas. En primer lugar, el análisis del estado de ingresos del proyecto de presupuesto que se realiza a nivel de capítulo es un análisis superficial y sesgado que puede llevar a conclusiones que no se corresponden con la evolución real de los recursos del sistema de financiación. El análisis debe ser realizado con mayor rigor, con mayor profundidad, es decir, es conveniente analizar dichas partidas de ingresos descendiendo a nivel de conceptos e incluso de subconceptos. Los recursos totales del sistema de financiación que recibe una comunidad autónoma en un año nos vienen por 2 vías, como ustedes saben, las entregas a cuenta del año corriente y la cuantía de la liquidación del ejercicio correspondiente a los 2 años anteriores. El importe de esta liquidación, ¿cómo se calcula? Pues por diferencia entre el valor definitivo del rendimiento, es decir, el valor de la recaudación real de ese recurso, el importe de la recaudación real, menos el importe que se pagó en el ejercicio correspondiente en forma de entrega a cuenta. Así, en el capítulo 1 y 2 del estado de ingreso existe por cada recurso del sistema de financiación un subconcepto que se refiere a la entrega a cuenta y otro que se refiere a la liquidación del ejercicio.
Los recursos, por lo tanto, del sistema de financiación que se reciben en 2025 vienen dados por las entregas a cuenta que nos comunicó el Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2025, a cuenta de la futura liquidación de este ejercicio. Y si hacemos el análisis de todas estas entregas a cuenta descendiendo a nivel de subconceptos, se pueden ver que todas las entregas a cuenta comunicadas por el Ministerio por cada uno de los elementos del sistema de financiación suben con respecto al ejercicio 2024. El IRPF sube en 56 millones, el IVA sube en 55,8 millones, el impuestos especiales, las entregas a cuenta también suben en 4 millones más. En total, las entregas a cuenta se incrementan en 321 millones de euros más que en 2024. Estas entregas a cuenta las fija el Ministerio de Hacienda, en función de qué, pues de la previsión de crecimiento económico de nuestra región y en función también de las previsiones de recaudación. Entonces, ¿por qué al final los capítulos 1 y 2 disminuyen? Pues lo que determina la disminución de los capítulos 1 y 2 en el presupuesto de ingresos es la liquidación provisional del 2023, que fue comunicada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio el 29 de julio. En la liquidación correspondiente al 2023, la liquidación de los recursos del sistema para ese año, para el 2023, es decir, la recaudación real menos lo que se recibió como entrega a cuenta en 2023, cae con respecto al ejercicio anterior, siendo incluso negativa para algunos recursos como son el IVA e impuestos especiales. ¿Por qué? Pues porque se recibió como entrega a cuenta cantidades muy superiores a las que realmente se recaudaron. Es decir, los recursos del sistema de financiación correspondientes a 2023 se recibieron en su mayor parte como entrega a cuenta. Por eso es menor la liquidación provisional del 2023. No obstante, existen determinados cálculos que soportan esta liquidación provisional de los que no estamos muy seguros y, como hemos analizado con detalle esta liquidación provisional, hemos formalizado un requerimiento al Ministerio de Hacienda pues, para que nos aclare estas cuestiones. Conforme les iba contando, esto no implica que la recaudación tributaria esté disminuyendo o que estemos perdiendo recursos del sistema de financiación. Los datos de recaudación proporcionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria nos dicen precisamente lo contrario. Con respecto a los que se han publicado relativos a los ejercicios 23 y 24, en el IRPF recaudamos más 45,7 millones de euros. En el impuesto sobre sociedades, que grava beneficios empresariales, incrementan los ingresos netos en un 22,7, por encima del incremento de la media estatal, que está en 15,9. En IVA sube un 1,5%, incluso también suben los impuestos especiales. Y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se incrementan en 9 millones de euros más. Se debe tener en cuenta, por tanto, que el Ministerio de Hacienda, al fijar las entregas a cuenta, tiene en cuenta, valga la redundancia, dos aspectos. En primer lugar, la tasa de crecimiento económico prevista para nuestra región y, en segundo lugar, pues la evolución de la recaudación tributaria que prevén, pues efectivamente, que se va a incrementar, si no, las entregas a cuenta no se incrementarían en el porcentaje que se incrementan. En cuanto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, el proyecto de ley de presupuestos del 25, como les digo, cuenta con 8.309 millones de euros. Suponen 182 millones de euros más. A pesar de que en 2025 se encuentran vigentes las reglas fiscales, en este momento existe una gran incertidumbre porque no se dispone ni objetivo de déficit ni objetivo de deuda, en los términos en los que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece. El Gobierno de España ha aprobado una senda de objetivos que se han comunicado a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró el pasado 15 de julio. No obstante, esta senda no ha sido aprobada por las Cortes Generales. De esta forma, este presupuesto expansivo, en coherencia con lo que se propuso y con lo comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues ha sido elaborado con un déficit del 0,1%. Recordarles que en 2024 se ha aprobado un nuevo marco de gobernanza económica europeo. Este marco será aplicable a las finanzas públicas de los 27 Estados miembros a partir del 2025. Y el acuerdo para la reforma de las reglas fiscales conlleva importantes novedades, entre las que destaca el centrarse en una única variable operativa de seguimiento, que es el gasto computable. Olvidamos ya el déficit, entonces hemos de centrarnos ya en el gasto computable. Pero en cuanto al endeudamiento, la dotación presupuestaria de la sección 20
alcanza 695 millones de euros. La dotación presupuestaria de esta sección se reduce en un 30% menos. Se destinan, por tanto, 282 millones de euros menos a atender pagos de deuda y pagos de intereses. Nuestra comunidad autónoma actualmente tiene una deuda que supone el 21,5% del PIB, mientras que la media de las comunidades autónomas está en un 22,2%. Hay comunidades autónomas como Cataluña, en la que la deuda está en un 30,4%, o Castilla-La Mancha en un 30,8%. Según encima el informe sobre las líneas fundamentales de presupuesto de la comunidad autónoma en 2025, que ha sido elaborado por la IREF, mejoramos el objetivo de deuda a finales de 2025, pues lo estima en un 20,4% del PIB. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuanto al endeudamiento, y a las referencias que hace el señor Amado, de que no lo tenemos autorizado, solicitó la adhesión de compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico para los ejercicios 24 y 25, lo que implica que el endeudamiento neto de la Comunidad Autónoma va a aumentar en la cuantía correspondiente a las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a los años 2008 y 2009, más el importe necesario para financiar el déficit con el que se ha elaborado este presupuesto, el del 0,1%, y el importe necesario para financiar el déficit previsto de ejercicios anteriores. Por lo tanto, las operaciones de endeudamiento que se formalicen desde la comunidad autónoma están totalmente actualizadas. En total, el endeudamiento neto puede aumentar a finales del ejercicio 2025 en un importe total de 107 millones de euros. Y en cuanto a la ejecución presupuestaria, a finales de noviembre, según los datos que ha ido dando la consejera de Hacienda y Administración Pública, la ejecución presupuestaria alcanza un 73% a finales de noviembre. Esta cifra está prevista que alcance hasta un 88%, 91% a finales de año. Con independencia de ello y en relación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por respeto a mis compañeros, que supongo que podrán informarles de sus estados de ejecución en cada una de sus consejerías, la previsión de ejecución, teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución a día de hoy conseguidos para la sección 10 en la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los que están previstos alcanzar a 31 de diciembre, son los siguientes. En fase de autorización y compromiso, el 90,22%. Ahora está rondando alrededor de un 75%. En fase de obligaciones reconocidas, en un 86,92%. Y en cuanto a la previsión de ejecución de la sección 10, pues se va a ejecutar, actualmente ya está ejecutada en casi un 99% y el fondo de contingencia está ejecutado en un 100%. En relación con algunas de las cuestiones que han comentado, me parece que el Grupo Unidas Podemos aludía a una disminución en la formación de los empleados públicos. No disminuye, simplemente se ha finalizado un proyecto formativo que alcanzaba un total de 550.000 euros, que era el relativo a la formación SAP. Y ha finalizado, por lo tanto, no consta, pero los recursos en formación de los empleados públicos se están rentabilizando al máximo. Este programa presupuestario, concretamente de la Dirección General de Función Pública, avala un ambicioso plan formativo en el que se están rentabilizando al máximo los recursos, porque se están emitiendo una gran cantidad de ediciones en los distintos cursos y, como les he dicho en mi comparecencia, con arreglo a un análisis exhaustivo de las necesidades formativas del personal. No solamente hace frente a las necesidades formativas, sino que se están incorporando proyectos muy innovadores, como el de la formación de la función directiva. Señora Núñez, tiene que ir finalizando. Vale. Las transferencias del conocimiento y la creación de comunidades de aprendizaje. Y se están realizando obras de mantenimiento y de inversiones en la propia escuela. Y bueno, por último, en cuanto al fondo de contingencia, sí, efectivamente este año se ha utilizado, pues como exige
La ley electoral obliga a utilizar el fondo de contingencia para abonar la liquidación de la financiación de las formaciones políticas que tuvieron la representación parlamentaria en las anteriores elecciones de 2023, y a eso se ha destinado parte del fondo de contingencia. Por eso ha venido a nuestra consejería, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y en cuanto al déficit, es que, aparte de las matizaciones que he hecho, no sé por qué no cuadra, no lo entiendo, porque ahora nos dice que descuadra en 315 millones, pero en el pleno del pasado viernes nos comentó que descuadraba en 366 millones de euros. No desconozco de dónde salen esas cifras. Y bueno, por mi parte, yo creo que esto es todo. Gracias. Gracias, señora Núñez. Bien, a continuación vamos a hacer un receso hasta las 11 de la mañana, puesto que está la rueda de prensa de la sección que viene a continuación. Le agradezco muchísimo a los altos cargos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura que nos hayan acompañado y que hayan hecho la defensa de sus secciones.